Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a nuestro estudio que tenemos para esta noche, nuestra tercera clase del libro de Apocalipsis, donde continuamos con el capítulo 1, meditando, fortaleciéndonos en la fe y lo más importante, nuestro caminar hacia la vida eterna. Es una bendición para nosotros como luteranos confesionales y especialmente acá desde Colombia, poder estudiar con ustedes la palabra de Dios, poder guiarlos con la palabra de Dios y sobre todo con este libro de Apocalipsis. También damos gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones que nos ha dado este día y por lo tanto vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, infinitas gracias te damos por bendecirnos esta noche con tu palabra. Reconocemos que en este día hemos pecado contra ti en pensamientos, palabras y obras. Mil gracias por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús y gracias por ese amor y misericordia que has mostrado al amarnos, al enviar a tu Hijo Jesucristo para dar su vida por nosotros. Permite que en esta Semana Santa podamos meditar sobre el amor de Cristo hacia nosotros y también recordar el mismo amor de Cristo que nos ha dado para seguir caminando y seguir fortalecidos en la fe. Padre de amor, también ponemos en tus manos a cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras necesidades materiales. Bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente pedimos que el Espíritu Santo nos siga fortaleciendo en la gracia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta clase 3 del libro de Apocalipsis, y recuerde que usamos Reina Valera 1960, vamos a continuar con el versículo 4 al 8 del capítulo 1. Ya vimos la primera lección, la introducción de Apocalipsis, quién fue el escritor, la numerología. En la clase pasada vimos esa salutación pequeña o esa introducción pequeña de lo que significa revelación o el mismo Apocalipsis, como Dios dio este mensaje a Jesucristo a un ángel y el ángel se lo dio a Juan y aprendimos que usted y yo somos bienaventurados porque leemos y podemos oír esta palabra, la palabra de esta profecía. Y recordando aquí en la clase pasada cómo Dios es el autor del libro, Dios transmitió el mensaje a Jesucristo, Jesucristo a su ángel y el ángel a Juan. Ahora vemos que hay un propósito y nos dice el versículo 4: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿A quién fue escrito esta carta o este libro? Pues vemos aquí que fue escrito a estas congregaciones, a estas iglesias, y en esos momentos no existían los templos que conocemos hoy en día. Los cristianos de la iglesia primitiva se congregaban en las sinagogas o en sus casas y realmente estaban ubicados en toda esta Asia, en esta región de Asia Menor, pero todo esto pertenecía todavía al Imperio Romano. Y nosotros vamos a escuchar cómo empieza a escribir a cada iglesia: a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia, Esmirna, Éfeso y la Odisea.
que es lo que vamos a más adelante poder estudiar desde el capítulo 2, porque realmente en el capítulo 1 tenemos mucho tema que podemos meditar sin prisa y meditarlo bien, encontrar la doctrina. Entonces aquí podemos concluir, puesto que por la obra del Espíritu Santo, usted y yo confesamos que es únicamente por el poder de Él que nosotros tenemos la Escritura en nuestras manos. Él ha preservado durante siglos la Escritura, el mensaje de la palabra de Dios, y el cual nosotros estamos meditándolo, estamos hoy disfrutando de la ley y del Evangelio. Estas iglesias a las cuales le escribió Juan, y ya sabemos cómo viene este mensaje, pues claramente se identifica con cada uno de nosotros. Y recordemos una vez más que está hablando a los creyentes, que no les está hablando a edificios, porque podemos hacer esa diferencia entre templos e iglesia, o podemos hablar congregación. Si tal vez usamos el término congregación, pues tenemos la idea más completa de que es donde hay un lugar, donde hay personas que están alrededor de los sacramentos y del Evangelio. Ese es el concepto de la iglesia que nos enseña la Biblia. Donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo, dice Jesucristo, pero los que estamos reunidos estamos alrededor de los sacramentos y del Evangelio. Más adelante vamos a hablar un poco más de cada uno de estos lugares, pero aquí para que tengamos la idea hacia quién fue escrita esta carta, y sobre todo recordemos que esta visión la vio Juan en la isla de Patmos, y aquí estamos viendo Patmos, donde estaba el apóstol Juan detenido a causa del Evangelio. El saludo, gracia y paz, pues vemos que Juan usa también el estilo de Pedro, de Pablo al iniciar sus cartas. Esa palabra gracia, estamos celebrando en esta Semana Santa, en estos días, la gracia y la paz que Cristo ganó por nosotros. Y la gracia es el inmerecido perdón que Dios nos da por medio de Jesús. Y ya sabemos que es un amor perdonador unilateral, es decir, viene del cielo hacia nosotros. ¿Y por qué hacemos el énfasis que es unilateral? Pues volviendo al principio bíblico de la justificación por la fe, porque recuerden que muchos creen que para ser salvos siempre hay que hacer algo. Entonces, aquella persona que piensa que hay que hacer algo para la salvación, pues es algo bilateral. Dios hace, el hombre hace, pero la Biblia no nos enseña esto, es unilateral, es el favor inmerecido de la obra de Jesús por nosotros. Y la paz, que es la palabra griega que equivale al hebreo, que es shalom, y aprendemos que es el amoroso perdón de Dios que produce esa paz en el corazón de cada uno de nosotros. Esa paz proviene de saber que Jesús satisfizo la ira de Dios por nuestros pecados y ha puesto fin a la guerra entre Él y el pecador, es decir, entre Dios y nosotros. Y esa dulce confianza es que Dios está de nuestro lado en las luchas de la vida diaria. Entonces, no tenemos por qué temer, porque si nosotros recordamos lo que estamos estudiando en el Apocalipsis, las cosas que van a pasar, las cosas que van a suceder, las cosas que están sucediendo hoy en día, como las señales antes del fin, pues esta gracia y esta paz nos fortalecen y nos dan seguridad de que Dios está con nosotros. Por esto, una doctrina importante que identificamos en estos textos o en estos versos es la Trinidad. Identificamos al Padre, al Espíritu Santo, al Hijo. No está en el orden que estamos acostumbrados a decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esta doctrina es muy importante porque inmediatamente sabemos que el mensaje viene del Dios Trino, que esa gracia y la paz viene del Dios Trino. Cómo el Dios Trino trabaja y trata con usted y conmigo, que somos pecadores. Cómo el Dios Trino fortalece nuestras vidas,
Es ese mismo Dios Trino el que en este momento, así estemos a muchos kilómetros de distancia y están ustedes viendo esta lección por internet, pues el Dios Trino está en nosotros, con nosotros, y está alimentando nuestra fe. Y eso nos recuerda con la zarza de Moisés, cuando esa zarza ardiente, para en Éxodo capítulo 3, el nombre de Dios, yo soy el que soy, y está hablando de ese atributo de la eternidad de Dios. Es increíble cómo empieza el libro de Génesis. El primer personaje de Génesis es Dios. ¿Quién creó a Dios? Nadie lo creó. Él ha existido desde siempre. Y eso solamente lo podemos creer por la fe. Si nosotros tenemos dudas de la eternidad de Dios, o quién creó a Dios, o quién es Dios, el Salmo 14 nos dice que somos necios. Primero, porque queremos ser más que Dios, que es lo que pasa con el hombre hoy en día, que por naturaleza quiere ser más que Dios, conocer más que Dios. Y ese pecado contra el primer mandamiento merece la consecuencia del infierno eterno. Y también se peca contra el tercer mandamiento porque no se está confiando en cómo Dios habla con nosotros. Porque para usted y para mí es más que suficiente confesar que lo que hay en la Escritura es verdad, y este Dios, que yo soy el que soy, es eterno. Por eso vemos al Padre cuando está diciendo en este saludo del que es, el que era y el que ha de venir. Está hablando de la eternidad de Dios. Y es un atributo únicamente de Él. Podemos dedicar muchas horas al hablar de los atributos de Dios. Tal vez con nuestro hermano pastor Elkin, que toma esos temas que son tan variados, tan buenos, puede tal vez en algún momento hablarnos acerca de los atributos de Dios, que es algo que nos enseña mucho, esa profundidad de esa gracia, de ese amor de Dios. Y encontramos el otro mensaje que habla el texto sagrado, y nos habla de los 7 espíritus que están delante del trono. Y es muy interesante cómo aquí esos 7 espíritus está hablando del Espíritu Santo. Y se hace la referencia, el apóstol Juan pues entendió ese mensaje muy bien, muy claro, ese mensaje que viene desde el cielo, este saludo, y pensando en el profeta Isaías. En Isaías capítulo 11 versículo 2 nos dice que el Espíritu de Jehová está sobre él, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, el Espíritu de consejo, de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces estos 7 espíritus que muestran todo esto, lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia, lo que hace en nosotros, eso nos conforta mucho, porque nos muestra de que esa gracia, esa paz, no solamente viene del Padre, sino también del Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros. Pecamos contra el segundo mandamiento cuando no entendemos que el Espíritu Santo, o no creemos que el Espíritu Santo es Dios. Y bueno, sabemos cómo algunos interpretan eso como si el Espíritu Santo fuera una fuerza, otros quieren vivir el Espíritu Santo con las emociones y sencillamente dicen que el Espíritu Santo cada vez que actúa en las personas es porque hablan en lenguas, hacen milagros o dicen profecías, pero olvidan que el Espíritu Santo está constantemente en nosotros, porque lo que hace el Espíritu Santo es que nosotros podamos confesar que Jesús es el Señor. La fe que tenemos es dada por el Espíritu Santo, y todos esos dones que el Espíritu Santo tiene hacia nosotros, cada uno de nosotros lo tenemos, cada uno de nosotros lo recibimos, y es una gran verdad que nos enseña la palabra de Dios. Y ahora vamos a hablar de Jesucristo, ¿cierto? Y nos dice muy bien el verso 9, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Estos versículos que hablan tan precisamente de la Trinidad nos están mostrando los 3 oficios de Jesús: como profeta, como rey, como sacerdote.
Y es muy interesante que en esta Semana Santa siempre estemos pensando en ese triple oficio de Cristo. Como profeta divino, Él nos ha conducido al conocimiento verdadero de Dios. Y lo vemos en su palabra. Vemos el Jueves Santo en ese sermón que predicó a sus apóstoles y dijo, pues orando por ellos, como Él los ha llevado a la palabra. Es ese sacerdote que se sacrificó, que dio en su muerte, en su resurrección, y ese sacrificio que hizo una vez y para siempre. Y Él es nuestro Rey. Él gobierna. Podemos ver aún los gobiernos que sean más incrédulos, más ateos. Él se vale aún de los gobernantes para cumplir todos sus propósitos divinos. Entonces, es una gran bendición en que nosotros estemos viendo aquí a la Trinidad. Estamos viendo la eternidad del Padre, que también el Espíritu Santo es eterno, el Hijo es eterno. Estamos viendo la obra del Espíritu Santo y estamos viendo ahora quién es Jesucristo. Entonces, aquí podemos ver y usar el segundo mandamiento como guía. Recuerden que el segundo mandamiento nos habla del nombre de Dios. Entonces, el nombre de Dios, ¿quién es? Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero como enseñamos y la Biblia nos enseña muy claramente, el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y aquí, en estos versículos, podemos pensar la obra de cada una de estas personas. Pero vemos cómo están unidas, esa fusión del Dios Trino, el Dios verdadero, para darnos la gracia y la paz. Y eso nos da mucha felicidad, el saber del amor de nuestro Dios. Pero hablando de Jesucristo, que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. Y aquí estamos viendo las bendiciones de la obra de Cristo en la cruz. Nos limpió. Y es muy claro lo que la Biblia nos enseña, qué es lo que hace nuestro pecado. Nos hace enemigos de Dios. El pecado hace que seamos merecedores de la muerte eterna. Por eso Jesús fue a la cruz, para que usted y yo seamos lavados de nuestros pecados. Y otra bendición que nos presenta este pasaje, que nosotros somos reyes y sacerdotes para con Dios, su Padre. Ese concepto de ser reyes y sacerdotes no es solamente aquí en Apocalipsis. En Éxodo 19:6, Dios habla muy bien a su pueblo de Israel y le dicen que ellos van a ser su real sacerdocio, su pueblo grande, su pueblo único. Y en 1 de Pedro 2:9 también vemos este mismo concepto, que somos nosotros, el real sacerdocio, el pueblo adquirido por Dios. En Éxodo 19 vemos el propósito para que el pueblo diera testimonio del Dios verdadero. En 1 de Pedro 2:9 también vemos el mismo propósito, para que demos el buen testimonio acerca de quién es el Dios verdadero. Pero aquí no estoy hablando del testimonio de hacer obras. Hablo de nuestra confesión de fe. Creemos en el Dios Trino, pero recordemos que el creer en el Dios Trino es porque estamos sólidos y fundamentados en la doctrina principal de la Escritura: la salvación por gracia, la justificación por medio de la fe, la justificación por medio de Jesucristo. Y ese tema es muy apropiado para esta semana, que estamos meditando sobre el sacrificio, sobre la obediencia pasiva de Cristo, como Él en nuestro lugar fue a la cruz y nos ha dejado la Santa Cena para que recordemos su amor inmerecido para nosotros. Y como pueblo de Dios vamos a contar a otros. Y aquí ya podemos hablar de nuestras vidas, cómo Él ha cambiado, ha transformado nuestras vidas en que seamos diferentes por el amor y el agradecimiento a Dios. Hasta acá hemos visto
estos conceptos tan claros de lo que es la gracia, lo que es la paz, pero hemos disfrutado más escuchando que en estos pocos versículos vemos la Trinidad, al Dios Trino. Pero también hay otra doctrina que nos presenta esta sección y esta es la doctrina de la segunda venida de Jesús. Nos dice al final de que he aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Así como los apóstoles, y podemos checar en Hechos, en el capítulo 1, que nos menciona cómo Jesús subió a los cielos y lo tapó las nubes, asimismo se va a ver cuando Él venga por segunda vez. Todo ojo lo verá, creyentes e incrédulos. Y sobre todo, este atributo del mismo Jesús, que Él es el alfa, la omega, o sea, el principio y el fin. Son las dos primeras, la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Y otra vez vemos esos atributos de eternos, que Él es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, aquí claramente vemos que esta gracia y esta paz que nos ha dado el Dios Trino, no solamente nos ha dado el perdón de los pecados, no solamente nos ha hecho sacerdotes y reyes, sino que nos ha preparado para la segunda venida de Jesús. Recuerden, ¿qué es lo que lleva al infierno? La incredulidad. En este momento hay muchas almas en el infierno. Si Jesús viene en este momento, pues la Biblia nos dice que usted y yo seremos transformados y lo recibiremos a Él en la nube. Si Él viene cuando hemos muerto, nuestro cuerpo y alma resucitarán, se juntarán el día que Jesús venga por segunda vez y seremos llevados al cielo. Pero ¿qué va a pasar con los incrédulos? Van a resucitar, pero para muerte eterna. Cuerpo y alma para el infierno eterno, la destrucción eterna. Por eso es muy importante mantenernos en la fe, porque cuando estamos hablando de la eternidad, no podemos olvidar ese término. Es por siempre y para siempre donde queremos estar. Y el Espíritu Santo nos da esas buenas nuevas de que estemos en la vida eterna, al lado de nuestro Dios. ¿Qué conclusión podemos sacar en esta lección de esta noche? Una conclusión que nos anima mucho, el saber que la gracia y la paz viene del Dios Trino, que la gracia y la paz la sostiene el Dios Trino, y cómo usted y yo, que somos bendecidos al ser llamados hijos de Dios, sacerdotes de Dios por la sangre de Cristo, estamos listos esperando la segunda venida de Cristo. Una nota importante aquí. Es la primer profecía que podemos leer en el libro de Apocalipsis, la segunda venida de Jesús. Y también sabemos que es la última profecía que falta por cumplirse. Muy bien, hermanos, gracias por estudiar con nosotros y sobre todo recordemos que estas lecciones son dadas por nosotros, la Iglesia Luterana Confesional de Colombia, Wells, que también somos conocidos como Luteranos Confesionales Colombia. Vamos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario, y saludamos a los hermanos. Está Lester, un cordial saludo en Cristo Jesús. Yoli Vargas en Casanare, Paulina Salinas en México, Gardenia, municipio de Bello, Miriam Palacio, municipio de Bello, Luis Astudillo en Punta Mata, Venezuela. Saludos a Rudis, a tu hijo Antonio, y hay otros más que están conectados. La gracia de Dios esté con ustedes. Terminemos con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos en esta noche con tu palabra. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos, Yoli Vargas, por nuestra hermana Socorro, por nuestro hermano Mariano. Igualmente oramos por Beatriz, nuestra hermana Beatriz Vázquez. También te presentamos a Mónica Chancy, que ha pedido oración también por ella. Te presentamos a nuestro hermano Pastor Elkin, también para que le ayudes, fortalezca en sus momentos de dolencias. Igualmente ponemos también en tus manos a mi mamá, que también ha estado un poco enferma.
ayúdale y fortalécele también en sus dolencias físicas. Bendice esta noche nuestro descanso y que tu palabra siga siendo viva y eficaz. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora recibamos la bendición que viene de parte de Dios. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva al Señor su rostro a ti y les conceda la paz. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hasta una nueva oportunidad.